Muy buenas noches, soy Genaro Lozano. Bienvenido a Foro Global, el espacio especializado de Foro TV en temas internacionales. Es noche de viernes, noche de conversaciones globales, y hoy, desde un magnífico escenario, tal vez la plaza pública más conocida del mundo, Times Square, en la ciudad de Nueva York, voy a conversar con Marisa Céspedes, corresponsal de Noticieros Televisa en la ciudad de Nueva York. Ya verás de lo que vamos a platicar, de su trabajo, de cómo ha cambiado esta ciudad y, por supuesto, también de la competencia electoral entre Hillary Clinton y Donald Trump. Así que ya lo sabes. No te vayas, acompáñame durante los próximos 30 minutos. Esto es Foro Global. Bueno, Marisa Céspedes, corresponsal de Noticieros Televisa, es un privilegio platicar contigo. Tú eres una corresponsal que ha estado aquí en esta ciudad desde los años 80 y quisiera platicar contigo de muchas cosas, primero sobre ti. Estudias en México, te gradúas del Liceo Francés, vas a estudiar después cine. ¿Cómo entras al mundo del periodismo? Pues fue por el mundo del cine. Yo creo que yo siempre quise ser narradora y me gustaba mucho el medio visual. Me encantan las palabras también, entonces cómo combinar eso de decirlo con lo que se dice en 1000 palabras, pero también usando el lenguaje que habla de 1000 imágenes, ¿no? Al usar estas palabras grandes, usar mínimas palabras, pero que cuenten mucho. Y eso es el periodismo. Yo encontré el periodismo por azar en la calle, así como en la calle en la que estamos. Fue en Los Ángeles cuando me fui a estudiar cine, después de estudiar en México en el CCC, que tuve grandes maestros, grandes personas que me empujaron a abrirme camino, a buscarme de algún modo, buscar mi potencial, y tuve la fortuna de recibir estos apoyos, encontrar grandes maestros, y en Los Ángeles estudié cine desde el punto de vista de guionista. Fue muy interesante combinar, aprender a hacer imágenes, cámara, edición. Digo, yo hacía cositas con Super 8, con 16, y bastante increíble, y al mismo tiempo contar la historia. Entonces todo eso me hizo darme cuenta que el cine no me daba ni un centavo cuando acabé mi carrera, que era simplemente una soñadora, y tuve la oportunidad en Los Ángeles conocí una persona que me enseñó, que era periodista él, y tuve la fortuna de que él me empujó a decir, bueno, lo del cine no importa, pero tú puedes contar historias, tú puedes ser periodista. Y fue a través de esta relación con esta persona que me empujó a empezar a contar historias, y en ese entonces era cuando ECO, en ese entonces se llamaba ECO, este gran aventura de Televisa, que fue realmente visionaria antes de la CNN, era pues hacer este ECO, ¿no? Y empecé ahí en Los Ángeles haciendo reportajes culturales. En ese entonces mi jefe era Jorge Ramos y María Elena Salinas, imagínate, ¿no? Y entonces ahí empecé como parte de su noticiero, yo contando historias culturales, historias de Los Ángeles, entrevistas, un montón de cosas que me pareció increíble poder meter la nariz en todo y empezar a foguearme de una manera como muy en experiencia, no en los libros, no en nada de eso más que en la experiencia, que al final es eso. Y me gustó mucho, sin embargo tenía lo del cine metido, pero dije, bueno, pues hay que pagar las cuentas y hay que pagar la renta, ¿verdad? Entonces de ahí empieza esa aventura con la tele, y luego esta pareja que yo tenía, esta persona, le dieron una chamba aquí en Nueva York para echar a andar MTV Latino. Entonces fue una oportunidad. Él se vino para acá y luego se acabó lo de ECO y me propusieron, yo ya con un pie en Nueva York, abrir la corresponsalía. Esto fue en septiembre de 1988. Desde 1988 eres prácticamente una neoyorquina, has sido la cara de Televisa en Nueva York. Te hemos visto múltiples veces desde este escenario en el que estamos esta noche. Te hemos visto a lo largo del Central Park, por ahí me recordabas que hasta en bikini en la Quinta Avenida. En algún entonces, en mis años más mozos, digamos, sí celebramos los 50 años del bikini con gran honor, con gran orgullo, y sí me puse mi bikini, mi pareo, y caminé por la Quinta Avenida, y luego se fue uniendo gente y fue increíble. En Nueva York te pones en cualquier lugar y lo que es este escenario cuenta historias. Yo no tengo que hablar mucho y eso a mí me apasiona. Esta ciudad, yo no dejo de estar enamorada de esta ciudad, me da una fuerza enorme, me da un asombro enorme, me hace muy humilde al mismo tiempo, y me permite seguir reportando la realidad que a veces rebasa la ficción.
Y te hemos visto en verano con calor, en invierno con frío, todo está lleno de nieve, en otoño con las hojas espectaculares de colores. Te hemos visto cubrir también los atentados terroristas del 11 de septiembre, crisis financieras. ¿Cómo era Nueva York? Porque ha cambiado mucho desde que tú llegaste a esta ciudad, ¿no? Prácticamente en los 80 no podías caminar por aquí de forma segura y ahora ve lo que es un lugar lleno de peatones, con mesas y demás. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué te ha cambiado a ti? Bueno, ¿cómo ha cambiado Nueva York y cómo te ha cambiado a ti Nueva York? Bueno, siempre todo cambia, ¿no? Yo creo que nosotros nunca somos los mismos, la vida nunca es la misma, las cosas, estamos en un continuo cambio, en una impermanencia que yo llamo, y qué maravilla, porque eso a mí desde luego me alienta a no aferrarme a cosas, a no engancharme, sino que simplemente pasan y fluyen. Y esto sin duda para mí es un recordatorio de lo que cambia la ciudad continuamente. La ciudad hay 500,000 de personas más, o sea que nos sentimos apretados. Es una ciudad que parecía que estamos de día, es de noche, y que es siempre es una ciudad asombrosa que atrae a tanta gente. Tenemos 58, casi ya 60 millones de turistas al año. 8,5 millones de personas. Una ciudad vertical donde lo sentimos ya en las calles, lo apretado que estamos, pero al mismo tiempo es lo que nos da esta fuerza. Es competencia, es lo mejor, es todo lo que es rápido, inmediato. Queremos estar aquí, nos gusta estar aquí. Y sí, se ha cambiado. Creo que el 11 de septiembre los atentados terroristas vienen a darle un giro de 360 grados a lo que es esta ciudad. Ver esta ciudad en ruinas, ver esta ciudad llorando, ver esta ciudad a media asta. Yo nunca olvidaré cuando yo tuve que reportar desde aquí en Times Square y se me ocurrió ponerme una camiseta de I Love New York, pero no la blanca, era negra. Y eso para mí fue simplemente poder contar esa historia con esa camiseta y yo estarlo sintiendo. El periodismo era muy distinto, no estábamos tan conectados, pero la ciudad, ese sentir, ese espíritu está aquí. Es una ciudad de todos, de todos. Entre más acento, más extranjero te sientas, más neoyorquino eres. ¡Qué maravilla! ¿No? Hoy también te tocó cubrir una crisis financiera muy importante, una crisis que tuvo repercusiones en todo el mundo, Wall Street, y te vimos hacer enlaces también desde allá, al lado del toro que está justamente en la parte baja de Manhattan. ¿Cómo se ha recuperado la ciudad después de esa enorme crisis? Bueno, primero me gustaría señalar lo que es esta ciudad a nivel financiero. A mí me tomó mucho tiempo entenderlo y me apasiona. Esta ciudad es la capital del capital y hay que entenderla. Y cuando uno la entiende, no hay problema de hablar de dinero. En México, y yo, mujer, nunca hablábamos de dinero en mi casa. Hoy día, esta ciudad, si no hablas de dinero, no eres de esta ciudad. Aquí todo el mundo, pero es lo normal. Lo heredamos de los holandeses que nos compraron por 26 cositas en 1620 y tantos, ¿no? Entonces, los holandeses, comerciantes tolerantes, diversos. Entonces todo eso es ese espíritu que se permea aquí y esta ciudad aquí es la capital financiera, se colapsan los bancos, viene esta crisis brutal que nunca nadie se la imaginó y que de pronto, wow, pensábamos que éramos ricos o que tus ahorros o que tus pensiones estaban, no. La ciudad se dobla, se quiebra y vemos una vergüenza también por parte de la clase financiera, de lo que es Wall Street. Allí empieza todo este antagonismo y hay razones muy obvias y yo creo que muy justificables también de sentir eso, ¿no? Sí se ha recuperado, yo creo que sí, ahí vamos. Digo, Nueva York genera mucho ingreso fiscal, por ejemplo, no va a quebrar, ¿no? Pero yo creo que la crisis financiera viene a marcar la generación millennial, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo como periodista aprendí muchísimo del tema financiero y me apasiona hablar de él, quisiera seguir sabiendo más y hablar desde Wall Street y hablar de cosas que parecen inentendibles para mí a veces. Me gusta mucho y entrevisto mucho a financieros y aprendo, Genaro, todos los días. Pero es una ciudad de dinero y yo creo que a mí me encanta saber más de dinero y aprender cómo se mueve sin ninguna vergüenza y sin ningún nada. Yo creo que nos ayuda. Sí, oye, una ciudad de dinero, en efecto, con múltiples bienes raíces, con torres gigantescas, muchas de ellas de Donald Trump, pero también una ciudad de contrastes, ¿no? Una ciudad donde la pobreza es lastimosa, donde hay en la gente sin casa, homeless, que ves, que no te esperarías que verías en una ciudad como esta, ¿no? ¿Cómo está atendiendo la ciudad este tema de la pobreza? Creo
creo que no es un tema nuevo, Genaro, yo creo que es un tema que es un lastre que se viene arrastrando en la medida que esta ciudad es una ciudad de contrastes, es una ciudad que siempre ha tenido esta cosa extrema muy fuerte de riqueza. Y tienes por el otro lado pobreza extrema. Te vas a lugares en el Bronx y son lugares donde en Estados Unidos ese es el lugar más pobre, que se llama Five Points, ¿no? Hunt Point. Entonces, sí, yo estoy muy consciente, es una ciudad de inmigrantes y por eso es cualquier ciudadano de esta ciudad, tienes que tener una conciencia muy amplia sobre esto y la educación financiera, qué importante, la conciencia social, qué importante. Y es lo que nos ayuda a estar hermanados y estar ayudando siempre a los que no tienen esa fortuna de haber subido la escala social, esa movilización social que desde luego antes era mucho más posible, hoy día no es tan así. Y también es una ciudad que lo que pasa en esta ciudad tiene repercusiones en todo el mundo, ¿no? Y sobre todo también por otro tema, el tema multilateral, es la sede de Naciones Unidas. Pero déjame hacer una pausa y platiquemos, justo regresando después de la pausa, de los temas multilaterales de Naciones Unidas y de lo que para ti significa prácticamente estar en el centro del mundo, que es la ciudad de Nueva York. Déjame hacer una pausa. No te vayas, continúa con esta conversación global desde la ciudad de Nueva York con Marisa Céspedes, corresponsal de Noticieros Televisa. Vengo después del corte para continuar con esta conversación. Gracias por seguir con nosotros en Foro Global, es noche de viernes de conversaciones globales. Continúo con esta conversación global con Marisa Céspedes, desde aquí, desde el centro tal vez del mundo, el Times Square en la ciudad de Nueva York. Marisa, platicábamos antes del corte sobre la importancia de Nueva York en muchos temas. Ya hablamos de lo financiero, ya hablamos también de lo urbanístico, ya hablamos de la importancia de Nueva York como esta gran capital megalópolis del mundo. Pero también es importante por el tema multilateral, sede de Naciones Unidas. Cada vez que hay asamblea general, los neoyorquinos detestan la asamblea porque se llena de tráfico. ¿Qué ha significado también para ti estar aquí cuando has tenido que ir a cubrir asambleas generales y demás? Mira, yo antes la ONU me parecía algo de flojerísima. Ocurrió lo de Irak, la negociación de la invasión o la intervención militar a Irak en 2003, que empezó en 2002. No se me olvida, y yo tuve que cubrir eso, hice 80 historias en menos de un año sobre el tema de la ONU. Y me la pasé en la ONU, acampaba prácticamente en la ONU. Le tengo un enorme respeto a la ONU, a veces creo que es medio obsoleto, pero por otro lado no hay nada más y es la única institución de ese calibre a nivel global que tenemos para la paz y la seguridad en el mundo. Entonces aprendí mucho de todo el tema diplomático, multilateral, de cómo hacer preguntas, porque ahí hay que aprender y aprender los nombres de los embajadores, de muchísima gente y saber colar la pregunta. Entonces me gustó mucho aprender y aprender de mis colegas. Fueron tiempos muy interesantes que me tocó estar ahí y sin duda porque Nueva York, como bien dices, desde 1945 se crea la ONU y fue algo muy emblemático que sigue siendo, ha cambiado desde luego y cuestionamos a veces si realmente, digo en el caso mismo de Irak, no pudo detener la guerra, pero tampoco le dio la bendición. Entonces nos quedamos siempre como en esa controversia, en esa polémica, pero no deja digo, para mí como ser humano y como profesional, decir, bueno, pero es lo único que tenemos, que propone, si no, ¿no? ¿Dónde está otra propuesta? Y sí, muchísimas cosas se han negociado, tenemos el tema de Siria, atoradísimo, cuántas resoluciones han pasado por ahí, el tema Israel, Palestina, lo mismo. Entonces, son estas fuerzas que siguen todavía polarizadas y ese orden mundial, yo creo que tampoco se ha, digamos, actualizado, si tú quieres. Y por eso yo creo que hay tanto debate y tanto desgaste también con el tema de la ONU. Te tocó cubrir al embajador Aguilar Sincer, quien falleció en un accidente en México, pero que fue una de las voces pues, más opositoras a la invasión de Irak. ¿Algún recuerdo de él en específico? Muchísimos, pues imagínate, 80 notas. Y en esas 80 notas salía el embajador Sincer. Era un personaje. Todo un personaje, pero muy interesante porque ahí, repito, aprendimos mucho. México estaba en el ojo del huracán precisamente por su postura, una postura anti-yanquis, de algún modo, anti-Estados Unidos. Y fueron tiempos interesantes, fueron tiempos en los que yo me sentí muy orgullosa de ser mexicana, como me sigo sintiendo con mis paisanos aquí, que ese es otro tema muy interesante también. Y estar ahí, sí, yo creo que muy interesante la posición de México, canalizada a través del embajador Sincer. Sin duda fueron tiempos interesantes, de mucho jaloneo, de mucha cosa. Terminó mal, digo, bueno, mal o bien, no lo sé. Yo creo que
él se va, se aparta de ahí, pero nunca olvidaré esa carta, esa carta final y Kofi Annan, esas palabras de despedida en la que México quedó francamente muy bien, diciendo no es ningún patio trasero. O sea, esa frase, pues digo, no se nos olvida. Esos tiempos a mí desde luego no se me olvidan. Los españoles mismos me decían, hombre, ustedes están mucho mejor y nosotros aquí teniendo que aguantar esto, ¿no?, de nuestro país avalando esta guerra. Sí, José María Aznar estuvo a favor de esta guerra en una conferencia de prensa en las Islas Azores, en mitad de la nada, con Tony Blair y George W. Bush. Oye, hablabas de la comunidad mexicana y aquí se habla de Nueva York, ¿no? Ya hay una comunidad muy fuerte que cada 12 de diciembre toma la calle 14 afuera de donde está la catedral, que hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, hay otra en San Patrick. ¿Qué te parece la banda de nuestros compañeros migrantes que están acá? Pues son lo máximo. Yo digo que yo sin mis paisanos no soy nadie. Yo descubrí a México a través de mis paisanos migrantes. De verdad, yo emigré muy chiquita, a mis 21 años yo andaba afuera, pero yo me hice mexicana realmente, primero en Los Ángeles, pero aquí fue mi certeza de decir, es lo máximo ser mexicana. Este México que está aquí no solo es valiente, fuerte, robusto, porque cruza la frontera, sino que también es mágico, es asombroso, es trabajador, noble, viene de los lugares más pobres, más remotos, más puros de México. Algunos ni pasaron por la Ciudad de México, vienen directamente de tantos lugares, sobre todo Guerrero, Oaxaca, Puebla. Y yo tengo un mapa en mi oficina de Puebla, donde he puesto, de la Mixteca, donde he puesto, yo siempre pregunto, ¿de dónde vienes? De Puebla, no, pero dime cómo se llama tu comunidad, tu pueblo. Y voy marcándolos, y me encanta. Y yo tengo esa promesa de que algún día, cuando regrese a México con tiempo y eso, iré a visitar todos estos lugares. Me fascina, me entusiasma comer semitas en esta ciudad, comer, pero auténticas, nada de comer, tacos, por supuesto, gorditas, todo, pero mi gente y ahora las primeras generaciones de México-americanos, que es nuestro futuro. En 2020 vamos a ser mayoría y va a ser algo tan padre, ¿no?, de tener esta cultura de liderazgo en estos México-americanos, sin duda. Yo te diría que los mejores chilaquiles que he comido en el mundo los he comido en esta ciudad, con el perdón de quien nos está viendo, pero aquí están los mejores chilaquiles. Oye, te preguntaría también más sobre la comunidad mexicana. Hay evidentemente esta narrativa de los americanos o mexicanos simplemente que trabajan en las cocinas, prácticamente en todas las cocinas de esta ciudad, ¿no? Pero también hay las del éxito que ha tocado desde Thalía hasta Salma Hayek, también por acá viene, pero de Enrique Olvera, ¿no?, este chef que abrió un restaurante donde cenaron los Obamas. ¿Qué sientes cuando ves estas historias de éxito? Me emociona. Yo conocí a Enrique hace poquito, después de todo lo que oí de Cosme y estos restaurantes. Cuando lo vi dije, wow, le dije, Enrique, qué maravilla, me fascina ser mexicana, me fascina ver esta diversidad que no es nada más, te digo, lo que vemos en los barrios como en Manhattan o en Queens o en el Bronx, sino ver estas cosas de muy alto nivel, maravillosas. Y ese Enrique Norten, arquitecto, Mago Herrera, cantante de jazz, o sea, aquí, digo, ahora sí, Lilia Downs, es interminable la lista, pero yo creo que ese potencial hay que desencadenarlo, hay que florarlo, hay que llevarlo a terreno fértil, y a mí, esta ciudad sin duda es un terreno fértil, y hay que apoyar. Yo como mexicana, mi responsabilidad es apoyar, como muchos mexicanos más así lo sentimos, como han sido otros grupos. Los judíos apoyaron a los judíos recién llegados, los italianos, y nadie más. Entonces yo creo que sí hay ahorita una conciencia. Tenemos una organización que se llama APEM, por ejemplo, es una asociación de profesionistas mexicanos, y estamos haciendo una gran labor con los jóvenes mexicoamericanos, con los hijos de nuestros paisanos, para tenderles la mano de cualquier manera, como mentores, como lo que tú quieras, el ejemplo, modelar todo eso, digamos, modelarles el ejemplo, inspirarlos. Yo creo que es inacabable esa tarea, y a mí me emociona ser parte de eso, y en la medida que yo pueda ayudar, yo estoy aquí, por supuesto. Quedan 5 minutitos prácticamente de tiempo, pero vamos a platicar rapidísimo de cómo están transformándose los medios de comunicación. El New York Times, que tiene una torre gigantesca aquí en la 8ª Avenida. New York Times, donde también, por cierto, un multimillonario mexicano tiene acciones, ¿no? ¿Cómo estás viendo el periodismo aquí? Pues yo creo que un cambio increíble. Estamos en Times Square, que se llama Times Square porque el edificio del New York Times aquí inició. O sea, estaban antes aquí, luego ya se consolida, y es increíble. Hoy está un poquito más atrás,
más, pero sigue siendo este lugar de los tiempos, ¿no? New York Times. Y bueno, pues es increíble, pero se va adaptando a estas necesidades. A mí me gusta mucho el New York Times, yo sí me declaro fan del New York Times, como de otros periódicos también, pero yo creo que aquí todo el periodismo se ha transformado en general, yo creo que globalmente con las redes sociales, con una conexión inmediata, todo se está reportando en tiempo real. Y una prueba, yo creo que de un año para acá, Genaro, yo he visto un cambio vertiginoso de cómo estamos consumiendo la noticia, difundiendo la noticia, y estos ciclos se hacen cada vez más cortos. Lo hemos visto en esta elección, de pronto estamos con esto, conmemorando el 11 de septiembre, y de pronto se cae Hillary Clinton y cambiamos el trending topic, ¿no? Y es uno tras otro. Y yo creo que, yo creo que no sé cuál es la fórmula, yo todavía no encuentro la fórmula, pero sí siento que estamos reinventando la rueda. De algún modo estamos reinventando esa rueda, que al final es generar contenidos y poderlos aterrizar. No es nada más hablar de ese titular y nada más porque todo el mundo lo está diciendo. Yo creo que hay una responsabilidad, y por ahí va para mí cómo nos estamos modificando. Sí, todo el mundo hoy es periodista, todo el mundo estamos hablando, opinando, girando la rueda de la noticia. Pero, ojo, yo creo que hay que tener mucho cuidado en no nada más estar repetir y repicando las cosas, sino aterrizándolas con una reflexión y quizá con algo mucho más amplio que puede ser mucho más nutritivo, para usar una palabra, para el periodista y para quien te lee o te escucha o te ve. Contar historias de manera novedosa. Regresamos al tema de contar historias con el que empezaste este oficio, Marisa. Oye, para acabar, tu comida favorita de Nueva York, ¿con qué te quedas? ¿Los hot dogs, los pretzels, los bagels, los burritos? Fíjate que no soy muy fan del hot dog, nunca lo he sido, no, yo soy medio vegetariana, o sea, no te creas que soy mucho de carne, pero me encanta, bueno, la pizza es lo máximo, la pizza es una barbaridad, es una locura, pero hoy día yo creo que tenemos una ciudad tan gourmetizada que hoy día tú puedes de verdad comer cosas deliciosas. La pizza me fascina, me gusta mucho lo japonés, me gusta mucho el thai, me gusta mucho, híjole, es que todo me gusta, la carne roja, sí, no, eso no, no. Tú muy bien, yo también. Sí, los tacos, las quesadillas, las tortas son lo máximo, híjole, es que todo me gusta, el ramen, todo, me fascina. ¿Tus 5 lugares favoritos de esta ciudad? Híjole, Genaro, no seas malvado, esas preguntas no se hacen a los neoyorquinos, Híjole, 5 lugares me dijiste, sí. Lugares. Mira, me fascina todo el área del Flatiron, de todo el área de Union Square, todo eso todos los sábados estoy ahí, me fascina. Me gusta mucho, es que no es un lugar, bueno, me gusta mucho Central Park. Me fascina, me gusta mucho ver el río Hudson, más que el East River, no le tengo tanto, le tengo mucho cariño al río Hudson, creo que sin el río no seríamos lo que somos, el río nos trajo esta prosperidad comercial. Híjole, me gusta mucho ver la cosa cambiar. Yo siempre hago postales de la naturaleza, invierno, verano, todas las estaciones me gustan. Pero lugares así, pues es que son todos, Genaro, me gusta mucho esta ciudad, me gusta mucho incluso el metro, me gusta mucho subirme cuando tengo acceso a los edificios, a los pisos altos, que no todo, para verla desde arriba, me fascina. Me fascina la gente. Que protesta por todo, y se mueve y se activa por todo. Sí, pero también se relaciona. Yo creo que es una ciudad que... Es un mito lo de la soledad. Yo paso mucho tiempo sola, me gusta mucho, pero porque me gusta experimentar la ciudad, desde una manera viviéndola y siendo parte de ella, y es increíble cómo la gente está abierta. Es increíble, aquí no está cerrado, estás abierto y es una ciudad individual, es una ciudad de individuos, no ves tanto familias, son individuos y de veras es una ciudad preciosa, a mí me fascina. Comparto ese amor contigo por Nueva York. Oye, ¿Brooklyn, Manhattan o Queens o el Bronx? No, esa pregunta Manhattan, yo soy chica Manhattan y a mí no me vendes el borough, yo sé que hemos crecido tanto y no es una ciudad como antes que el joven, con sueños, sin dinero, con ganas de hacerla, quería hacerla, ya no puede vivir en Manhattan, antes sí. Hoy día hasta Chinatown, la covacha, te cuesta $2,000, es cierto. Entonces, sí, Brooklyn yo creo que está padre, hay ciertas áreas de Queens como Astoria, que está padrísimo, y la nueva frontera es el Bronx, ya veremos, o sea, en términos de estar, ahora sí que se está desarrollando por todos lados, pero Manhattan, ahora sí que aquí. Por último, ¿qué estás leyendo?
Fíjate que leo poco, Genaro, porque no te creas que yo creo que estamos tan enganchados, en todo esto de la información. No leo tanto, soy meditadora, que eso lo digo con mucho orgullo, soy maestra meditadora, me gusta mucho, es una práctica que yo creo que sin ella no podría estar haciendo este trabajo ni vivir en esta ciudad, porque sí me ayuda a tener una ecuanimidad, a detener la prisa, ampliar un espacio interior. Entonces me gusta mucho, paso mucho tiempo de mi tiempo libre, si tú quieres, meditando, me gusta mucho. Le gusta la poesía, me gusta mucho, leo poesía, me gusta escribir también, leo el New York Times, eso sí, y leo los titulares y leo a veces, me gusta Twitter, no hago Facebook, me gusta Twitter, Snapchat, ya empezaré, no le he dado tanto tiempo, pero desde luego estamos interconectados, eso es una realidad y no podemos meter la tecnología en una caja, eso es una realidad y estoy muy consciente de eso. Maísa Céspedes, New York City Girl, Yes. Muchas gracias por estos minutos para Foro Global, es un privilegio platicar contigo y gracias por el trabajo que haces para Noticieros Televisa. Gracias a ti, gracias por permitirnos, ahora sí que quien nos esté escuchando llegar a ustedes, llegar a su corazón si es posible y seguir en esta conversación que no acaba, ¿verdad? Como no acaba el amor por esta ciudad. No, y muchas gracias, Genaro. Gracias, Marisa. a tu compañero. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, me despido desde la ciudad de Nueva York. Quédese ahora con Julio Patán y Hora 21. Y yo los espero el domingo en Sin Filtro a las 11 de la noche y el próximo lunes en una nueva emisión de Foro Global a las 8:30 de la noche por Foro TV. Muchas gracias.